Bueno, y como no todo es coronavirus, entonces quisimos darle una importancia a una enfermedad que es antigua, pero que sigue siendo relevante en nuestro país y que sobre todo no se nos puede pasar en este momento de infecciones respiratorias tan frecuentes. Entonces, ¿cuándo sospechar tuberculosis en pediatría? Para este tema tenemos dos invitadas de lujo, las doctoras Isabel Cristina Hurtado y la doctora Andrea Restrepo. La doctora Isabel Cristina Hurtado es pediatra, infectóloga y magíster en epidemiología de la Universidad del Valle. Y la doctora Victoria Restrepo es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas, quien labora en la Universidad de Antioquia y en el Hospital Pablo Toba. Entonces, doctoras, las dejamos con su conferencia para que los pediatras tengamos esas herramientas importantes para sospechar tuberculosis en los servicios de urgencias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en este Congreso Nacional de Pediatría. Vamos a hablar un poco de cuándo sospechar tuberculosis en urgencias. Los acompañaremos Isabel Hurtado, pediatra especialista en enfermedades infecciosas, magíster en epidemiología, y Andrea Restrepo, pediatra especialista en enfermedades infecciosas. Les queremos contar que no tenemos ningún conflicto de interés con respecto a esta conferencia. Ahora sí, para empezar, pues lo primero es por qué es importante pensar en tuberculosis en urgencias. Y es importante porque cada día hay más casos de tuberculosis. Durante el 2020 se presentaron 11.390 casos de tuberculosis, es decir, pues tiene una incidencia muy elevada, con una tasa de incidencia de 22 casos por cada 100.000 habitantes, lo que hace que nos ubiquemos como uno de los países de mediana incidencia para tuberculosis. Pues, pero esto sigue siendo importante y considerable. Lo otro muy importante es que el 74% de los casos no tienen confirmación microbiológica, es decir, son casos que no son fáciles de diagnosticar, sino que hay que pensar en otras cosas además de la microbiología, y esto es mucho más común en los niños pequeños. Entonces es nuestra población la que tiene menos posibilidad de confirmación microbiológica. Además de esto, la tuberculosis es una enfermedad, sí principalmente pulmonar, pero que puede tener daño o afección de múltiples órganos y sistemas. La gráfica que pueden observar a la derecha podemos ver cuál es la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes dividida en grupos de edad, y aunque los niños tienen la menor tasa de incidencia, pues es una tasa que sigue siendo importante, y pues sí está presente la tuberculosis en los niños y por eso debemos pensar en ello. Para ejemplificar cuándo debemos pensar en tuberculosis en urgencias, pues les trajimos dos casos clínicos. El primero de ellos es un niño de 2 años de edad, es masculino, residente en un hogar de bienestar familiar, tuvo un antecedente de prematurez, una madre consumidora de sustancias psicoactivas. En ese momento estuvo hospitalizado en UCI neonatal por taquipnea transitoria del recién nacido y sífilis congénita y fue a ver. Nuevamente a los 42 días de vida reingresó por un cuadro de fiebre, hacen un diagnóstico de neumonía, dan manejo con ampicilina y gentamicina, y nuevamente le volvieron a dar de alta sin complicaciones. Y reingresa nuevamente a los 3 meses de vida por un cuadro de fiebre, 3 días de evolución, fiebre más síntomas respiratorios. La cuidadora dice que apenas vive en el centro un mes, entonces pues ya no conoce más información, pero sí hay otros niños en el centro con síntomas similares. Al examen físico era un niño que evidentemente estaba taquipnéico, estaba febril y además estaba pues, bajo de peso. Al examen físico tenía una expansibilidad torácica disminuida, un menú regular disminuido, sin otras alteraciones. Le tomaron los paraclínicos en el que tenía leucocitosis, una PCR elevada y una radiografía que, como pueden ver ahí, tenía una opacidad en el látex derecho. Pues por temas de la pandemia se tomó una PCR para SARS-CoV-2, la cual fue negativa. En ese momento se inició manejo con ceftriaxona. El paciente inicialmente se mejoró, pero al 5.º día volvió a reaparecer la fiebre, la dificultad respiratoria, entonces se decidió tomar exámenes de extensión. Se encontró un paciente con una PPD positiva y una PCR para tuberculosis positiva, y ya se inició el tratamiento apropiado para la tuberculosis. ¿Por qué es importante pensar en la neumonía tuberculosa? Porque a pesar de que siempre creemos que la tuberculosis es una enfermedad crónica, puede tener unas presentaciones agudas. En Colombia hasta el 2.9% de las neumonías adquiridas en la comunidad son de etiología tuberculosa, y hasta el 1.5% de las fallas respiratorias de origen agudo son secundarias a tuberculosis. Entonces, por esto es muy importante tenerlas en cuenta en este contexto. Lo otro es que los pacientes inmunosuprimidos tienen mucho más riesgo, especialmente los pacientes de VIH, en los cuales hasta el 50% de sus neumonías pueden ser tuberculosis, que además es importante tenerla en cuenta porque clínicamente y radiológicamente es indistinguible de una neumonía bacteriana.
De hecho, la neumonía tuberculosa puede tener múltiples presentaciones o múltiples hallazgos radiológicos y no hay una sola cosa que nos diga o que nos sugiera esa etiología, y por eso siempre debemos tenerla en cuenta. Y lo otro importante es que, aunque sí se puede presentar como una enfermedad crónica, también se puede presentar como una enfermedad aguda o subaguda. Entonces, el tipo de presentación no nos va a ayudar en la etiología. Y por eso debemos tener en cuenta otras cosas o debemos tener en cuenta una serie de criterios para poderla sospechar en urgencias. ¿Cuáles son esos criterios? La epidemiología, la clínica, el antecedente de inmunosupresión y el antecedente de enfermedades crónicas. Entonces, para entrar un poco más en detalle, pues es importante tener en cuenta los datos epidemiológicos, especialmente el contacto con pacientes tuberculosis. Recordemos que tener un adulto basilífero es la principal razón para sospechar tuberculosis en pediatría. Entonces, siempre hay que pensar o hay que preguntar si tiene un adulto cerca que pueda tener un diagnóstico confirmado de tuberculosis o que tenga una clínica altamente sospechosa, porque aunque esto no nos lo confirma, pues sí nos puede ayudar a guiar. Lo otro son los pacientes residentes en zonas de alto riesgo o que viven en condiciones de hacinamiento y demás. Este tipo de pacientes también se debe sospechar que tenga tuberculosis o se debe sospechar que puede tener un contacto epidemiológico con tuberculosis. La zona de más alto riesgo en Colombia es Buenaventura, entonces siempre hay que tener en cuenta los pacientes que proceden de zonas como esta para poder empezar a estudiar tuberculosis. Y por último, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen mucho más riesgo de exposición, especialmente los que consumen drogas intravenosas, pero se ha visto que todos los consumidores de sustancias pues tienen riesgo de aglomeraciones y de vivir en condiciones de hacinamiento y pues tienen mucho más riesgo de TB. En cuanto a los datos clínicos, pues es importante sospechar la TB en los pacientes que tienen síntomas por más de 2 a 3 semanas, pero también en aquellos que tienen fracasos en la respuesta terapéutica. O sea, yo le doy antibiótico y el paciente no se mejora adecuadamente, probablemente la etiología sea diferente a una etiología bacteriana y siempre hay que considerar la tuberculosis entre las etiologías posibles. Los pacientes que tienen recaídas tempranas, especialmente 15 días después de haberse iniciado el tratamiento antibiótico, los que tienen signos de cicatrización en los rayos X, como complejo de Ghosn o cambios biocalcificantes, son importantes también sospecharlos, los pacientes que se presentan con una neumonía asociada a neumotoras y los pacientes que tienen derrame pleural en una neumonía, especialmente si ese derrame pues, es abundante, mayor al 50%, pues se debe pensar en una neumonía tuberculosa como posible etiología. En cuanto a la inmunosupresión, todos los tipos de inmunosupresión favorecen el desarrollo de tuberculosis, pero especialmente hay que pensar en los pacientes que tienen VIH, en los pacientes que tienen o que reciben terapia con inhibidores de factor de necrosis tumoral, en los pacientes post-trasplante. Y una, digamos que es muy importante y que en pediatría se nos olvida un poco por la baja frecuencia de esto, es el estado postparto. Hay múltiples estudios que demuestran que en el periodo de lactancia inicial, pues en cuanto a la madre, tienen alto riesgo de sufrir tuberculosis. Entonces es muy importante pensar en estas mamás postparto que se presentan con una neumonía atípica o que tienen síntomas larvados, pensar en tuberculosis. Y lo otro que hay que evaluar son la presencia concomitante de enfermedades que puedan aumentar el riesgo de TB. Entonces es importante siempre pensar en los pacientes que se presentan con neumonía, pero que además sufren de enfermedades renal crónicas, de diabetes mellitus, de cáncer o de enfermedades hepáticas crónicas. Hay que sospechar que estos pacientes puedan tener TB y hay que hacer una evaluación y una anamnesis y examen clínico adecuado. Entonces, después de yo evaluar si tiene alguno de esos factores de riesgo, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero es no poner al riesgo ni a mi paciente ni a los otros pacientes, porque acordémonos que es una enfermedad que se transmite por vía aérea fácilmente. Entonces, garantizar unas condiciones de aislamiento adecuadas, hacer una anamnesis, un examen clínico adecuado, siempre es súper importante en urgencias, y determinar cuáles exámenes de laboratorio yo necesito para poder confirmar o descartar ese diagnóstico. El aislamiento siempre tiene que ser un aislamiento aéreo, es súper importante siempre que evitemos la transmisión o la diseminación intrahospitalaria de tuberculosis, que pensemos tanto en nuestro paciente como en los otros pacientes, como en el personal de salud. Entonces, que hagamos este aislamiento con todas las medidas de bioseguridad posibles. Cada día estamos más entrenados gracias al COVID en aislamientos, entonces que lo sigamos como tiene que ser. Que hagamos una anamnesis, como les decía, adecuada. Yo sé que urgencias es un lugar donde uno está de afán y las cosas son un poco más rápidas, pero es importante tomarse el tiempo de hacerle todas las preguntas al paciente, de preguntar cuál es su epidemiología, de preguntar si reside o si ha estado en una zona de alto riesgo, si tiene alguna otra enfermedad de riesgo. Lo otro importante es tomarlos para clínicos que necesitemos. Las muestras de laboratorio dependen del paciente al que nos estemos enfrentando. Lo que sí es importante es recordar que el esputo es nuestra muestra estrella y es la que más rendimiento tiene. Si no podemos acceder a ella, el esputo inducido
debería ser lo siguiente que pensemos, y si definitivamente no, pues por la edad del niño y las condiciones a las que estamos enfrentadas, ahí sí debemos pensar en el jugo gástrico. Y siempre a las muestras hacerle vaciloscopia, hacerle cultivo. Idealmente en pediatría se debería hacer cultivo de todas las muestras, no solo de una como en adultos, y hacerle pruebas moleculares. En la legislación colombiana está consignado que todos los niños deben tener acceso a pruebas moleculares para el diagnóstico de TB, entonces podemos hacer uso de ellas con toda tranquilidad, porque además nos van a mejorar el rendimiento de esas pruebas. Podemos hacer otras pruebas que nos pueden sugerir el diagnóstico, como las pruebas inmunológicas. La tuberculina es la que todos más tenemos cerca. Es una prueba muy barata que, aunque no nos hace diagnóstico de TB, pues sí nos puede ayudar en nuestro algoritmo de diagnóstico. Es importante que se la apliquemos a las pacientes y que la podamos leer de manera adecuada, y por eso debemos conocer cuándo 5, cuándo es 10, si el paciente tiene una PPD anterior, también nos puede ayudar, y si podemos contar con hidra, sería maravilloso. ¿Qué otra cosa se debe hacer en urgencias? Pues se deben tomar imágenes en la medida de lo posible. En adolescentes y adultos las imágenes pueden ser un poco más sugestivas. En los niños más chiquitos es más difícil. En los niños chiquitos pueden tener cualquier cosa, cualquier tipo de, digamos, de patrón, pero en los más grandes sí pueden haber opacidades en los lóbulos superiores, adenopatías, derrame pleural que nos puedan sugerir TB. Y pedir tomografía en los pacientes que yo tenga una alta sospecha clínica, que el rayos X de tórax esté normal, pero que yo siga sospechando. Es importante pedirles una tomografía para poder evaluar adecuadamente ese pulmón. Hay otras cosas que también, digamos, podemos solicitar: el análisis del líquido pleural en el caso de derrame, y exámenes usuales que vamos a tomar en urgencias: el hemograma, porque la tuberculosis se puede asociar a anemia, las pruebas hepáticas y renales, que además nos pueden ayudar como punto de partida para guiar nuestro tratamiento. Y es importante ver el estado nutricional, los electrolitos, las proteínas, el peso y la talla, porque esto también nos puede ayudar o se puede manifestar como inmunosupresión y ayudarnos a guiar el tratamiento. Que sí es importante saber que la neumonía tuberculosa existe y que dar tratamiento apropiado y a tiempo salva vidas. Buenas noches, yo soy Andrea Restrepo, infectóloga pediatra, trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Entonces, como les venía diciendo Isa, vamos a presentar el otro caso clínico para mostrarles otra de las formas de tuberculosis en las que ustedes deben pensar en urgencias. Entonces, se trata de un paciente masculino de 7 meses que consulta por 15 días de tos, anemia, irritabilidad, hiporexia, fiebre. La mamá decía que estaba durmiendo mucho. Al examen lo notan muy decaído, taquicárdico, irritable. Le hacen unos exámenes iniciales donde se ve que hay leucocitosis, neutrofilia, una PCR ligeramente elevada, y le toman unos rayos X, piensan que son compatibles con neumonía, hospitalizan con ampicilina sulbactam. Más tarde ese mismo día alguien reinterroga a la madre, y la madre dice que tiene un contacto con un tío tosedor crónico con el cual está viviendo hace unos meses, que tiene pérdida de peso y fiebre intermitente. Entonces, como pueden ver, aquí está la radiografía. Además de ver la neumonía en el lóbulo superior derecho, se pueden ver opacidades reticulonodulares, que son el típico infiltrado miliar de tuberculosis. Cuando ustedes vean esto en una radiografía, pues ya de entrada no pueden pensar solamente en una tuberculosis común y corriente, en una neumonía común y corriente. Este niño entonces, ante la sospecha de tuberculosis, empezó a estudiar para esto, y dentro de los exámenes pues, que se le hicieron, se hizo una resonancia magnética de cráneo. Ustedes la pueden ver acá. En la imagen de la mitad ven como hay varios tuberculomas, que son como unas bolitas blancas, y en la imagen más extrema a la derecha se ve el realce meníngeo basal. Este niño pues tenía unos paraclínicos, como pueden ver ahí, una tuberculina positiva, tuvo 3 BKs positivos con una cruz, lo cual no es frecuente en niños. O sea, este niño tenía una enfermedad avanzada, a pesar pues de que no se veía tan mal. Le hicieron 2 GeneXpert, uno en esputo inducido que fue positivo, el del líquido cefalorraquídeo fue negativo,
pero los cultivos de esputo y de líquido cefalorraquídeo confirmaron una tuberculosis sensible a los fármacos de primera línea. Entonces, en este caso clínico hay unos hallazgos claves para pensar en tuberculosis y especialmente en tuberculosis meningea. Lo primero es en el interrogatorio el contacto con un tosedor crónico. Lo segundo es una evolución más larga de lo normal para una neumonía. La irritabilidad y la somnolencia que nos hace pensar que hay un foco en sistema nervioso central y los rayos X de tórax con patrón miliar. Entonces, el pediatra en urgencias tiene un papel muy importante porque ayuda a estratificar el riesgo y a la evaluación diagnóstica inicial. Cuando un niño llega a urgencias y le ponen un rótulo de un diagnóstico, a veces cambiar ese diagnóstico es difícil y todos seguimos perdidos. Entonces, esa evaluación inicial es importante y por eso deben pues, pensar también en tuberculosis. Además, como habló la doctora Isabel, se deben empezar a implementar medidas de control de infecciones con el aislamiento aéreo. Entonces, la tuberculosis meningea es la forma más grave de tuberculosis. Puede ser una urgencia en muchas ocasiones. Se presenta más frecuentemente en niños pequeños y en personas con VIH, quienes tienen un riesgo hasta 5 veces mayor. Representa el 13% de las tuberculosis extrapulmonares, es decir, no es muy frecuente, pero su importancia radica en que tiene una alta mortalidad, alrededor del 20% en niños, pero hay casuísticas tan altas como el 75%, y un alto índice de secuelas, es decir, la mitad de los pacientes van a quedar con secuelas neurológicas. Entonces, ¿cuáles son las claves para diagnosticar una tuberculosis meningea en urgencias? Primero, la sospecha clínica. Segundo, las características del líquido cefalorraquídeo. Tercero, las características de una tomografía o de una imagen, pero en urgencias generalmente lo más fácil que tenemos es una tomografía. Y en la parte microbiológica, el Expert Ultra, que ya vamos a hablar de él. Entonces, ¿en quiénes sospechamos tuberculosis? Generalmente son niños pequeños, niños menores de 5 años, que evolucionan en varios días a semanas. Generalmente es un cuadro subagudo, sin embargo puede presentarse de forma aguda también. Y la pregunta clave que no nos demora ni un segundo es si ha tenido contacto con tuberculosis o con tosedor crónico. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a ver? Es una enfermedad que generalmente se presenta en 3 estadios. En el primero, los síntomas son muy inespecíficos y a veces es difícil hacer el diagnóstico en esta fase. El niño va a presentarse con fiebre, cefalea, vómito, náuseas, hiporexia, tos, pueden perder peso o simplemente no seguir ganando peso, apatía e irritabilidad. En el estadio 2 ya va a haber un poco más de síntomas pues, de localización en sistema nervioso central, lo que es mucho más fácil pensar que hay una infección a este nivel. Entonces el niño va a estar somnoliento o desorientado, va a haber signos de irritación meningea y compromiso de pares craneanos en ese orden de frecuencia, el sexto, el tercero y el séptimo, perdón, que ahí faltó un palito, y va a haber evidencia de hipertensión endocraniana. Ya en el estadio 3, el niño va a estar muy grave, va a haber, pueden llegar a coma, presentan convulsiones, movimientos anormales, hemiparesia y si no hay tratamiento, la muerte. Entonces, la segunda clave es el líquido cefalorraquídeo, que ojalá pudiéramos tener como un líquido cefalorraquídeo típico de tuberculosis meningea. En realidad no lo hay, pero hay cosas que nos pueden orientar. Entonces vamos a tener una leucocitosis de 150 hasta 1000 leucocitos con predominio de linfocitos. A veces puede haber muy al principio de la enfermedad un predominio de polimorfos, pero lo predominante son los linfocitos. Las proteínas van a estar bien elevadas.
la glucosa va a estar reducida, y en los pacientes con coinfección con VIH, pues estos síntomas no son tan, perdón, estos signos no son tan prominentes. Bueno, entonces, en los hallazgos radiológicos, aunque la resonancia es superior a la tomografía, pues obviamente en urgencias yo sé que no tenemos, no vamos a tener disponible una resonancia. Entonces hay tres cosas que les deben quedar grabadas en la cabeza: hidrocefalia, realce meningeo basal e infartos por vasculitis. Esto tiene una especificidad muy alta, sin embargo, no están presentes en todos los estadios de la enfermedad y su sensibilidad no es tan buena. Pero cuando ustedes vean una tomografía contrastada con hidrocefalia, realce meningeo basal e infartos, deben pensar en tuberculosis. Bueno, y finalmente, el diagnóstico microbiológico. En urgencias, obviamente, ni las tinciones ni los cultivos nos van a ser de mucha utilidad, pero el GeneXpert sí. Esto es una prueba molecular y ya tenemos como una segunda fase de la prueba que se llama GeneXpert Ultra, que nos aumenta la sensibilidad incluso en muestras pausibacilares. En líquido cefalorraquídeo la detección puede ser hasta el 70% y está disponible pues en muchas partes de Colombia. Es una gran ayuda para hacer diagnóstico de tuberculosis. Entonces, varios autores han tratado de hacer como una lista de predictores de TB meningea, es decir, ¿cuándo debo sospechar TB meningea? Y en realidad pues no es fácil, pero por ejemplo en India, este autor recomienda que cuando los síntomas son mayores de 7 días, cuando vemos atrofia óptica, cuando hay un déficit neurológico focal, movimientos extrapiramidales, y cuando menos del 50% de los leucocitos en el líquido son neutrófilos, pues me puedo orientar a tuberculosis meningea. En Pakistán, otro autor habla de la hidrocefalia, unos leucocitos en el líquido cefalorraquídeo menores de 800 y una relación proteína-glucosa en líquido cefalorraquídeo mayor o igual a 2. Entonces, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la tuberculosis antes del inicio del coma, pues de la TB meningea, antes de que el niño esté en coma, es el mejor predictor de supervivencia. Entonces, los objetivos en general, para tratar tuberculosis, sea pulmonar, meningea o de cualquier otra parte, es curar la enfermedad, limitar la transmisión y evitar que surja la resistencia. El tratamiento tiene dos fases: la intensiva, que antes le llamábamos primera fase, y la de continuación, que antes le llamábamos segunda fase. Y recordar pues que en tuberculosis meningea el tratamiento en total son 12 meses. Entonces, es muy importante que sepan, aunque yo creo pues que ya todos lo conocen, en el 2020, en febrero, salió la resolución sobre los lineamientos nuevos de tuberculosis en Colombia. Estos son pues los infográficos y aquí pueden ver pues que hay tablas para tratar niños mayores de 25 kilos y niños menores de 25 kilos. ¿Qué quiero hacerles énfasis? Hay presentaciones nuevas para que se lo lean y maseen esto, porque hay presentaciones nuevas diferentes, y la fase de continuación ya no es interdiaria, sino que va a ser diaria en Colombia. Esta es el tratamiento para pacientes menores de 25 kilos. Y miren lo que está en rojito, las presentaciones dispersables, lo cual facilita mucho el consumo pues, o la toma del medicamento por parte del niño. Entonces, además de iniciar el tratamiento antituberculosis, en tuberculosis meningea siempre debe ir acompañado de esteroides. Ya está demostrado que disminuyen la mortalidad. Se puede poner dexametasona o prednisolona por un total de 3 a 4 semanas con una disminución paulatina.
Entonces, para recordar, la tuberculosis meningia es una urgencia médica. El pronóstico depende de qué tan temprano hagamos el diagnóstico y empecemos el tratamiento. Siempre, nunca olviden preguntar por contactos y ante la sospecha de una tuberculosis meningia, siempre deben iniciar tratamiento. Si después se descarta, se suspende, pero lo más importante es iniciarlo tempranamente. Muchas gracias.